nuestra iglesia a veces es muy agradable, pero a veces te trae unos recuerdos bastante feos por la parte como nosotros iniciamos. No voy a ocupar mucho tiempo, sino más bien es agradecer a nuestro Dios por habernos permitido estar juntos durante estos 7 años. Es cierto que hemos tenido dificultades, no sé, estamos pocas personas en el Zoom, pero para las personas que no nos conocen muy bien, este ministerio comenzó con bastantes dificultades. Tal es el caso de que en Quito hay un cerro en el centro de Quito llamado el Cerrito de, ¿cómo se llama? A ver, ¿recuerda, pastor? Es por el sur, me dice, ¿no? Este es el... A ver, ¿cómo se llama ese cerro? Donde nos congregábamos la primera vez. Es en Chimbía. Es Chimbía, exacto, es Chimbía. Correcto. Y recuerdo, claro, las primeras reuniones fueron en la casa de hermana Elvia, a la cual hubo muchas personas, ya se comprometieron y todo, pero luego desertaron. Nuestra primera reunión, el 21 de marzo del 75, nos reunimos en el Ichimbía. Y recuerdan que en esa temporada llovía durísimo, teníamos que poner plásticos para no mojarnos. Y teníamos grandes dificultades. Luego nos fuimos para otra situación. Total que pasamos bastantes dificultades, pero gracias a Dios nos hemos mantenido siempre al lado de nuestro Dios. El inicio del Ministerio de la Cruz se inició justamente con sus prédicas, pastor, cuando usted predicaba sobre lo que es sobre lo que es el amor propio de nuestro Dios y la verdadera enseñanza de nuestro Dios, el verdadero evangelio. ¿Recuerda, pastor? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que inició usted? ¿Recuerda, pastor? Bueno, los temas de Romanos, creo que estábamos estudiando en esa época en Echimbía, ¿no? El libro de Romanos, el libro de Hebreos, y hablábamos de la justicia de Dios, el Evangelio. Sí, de la justicia de Dios. Entonces, a través de eso nosotros nos hemos mantenido y nos ha abierto los ojos, porque antes estábamos presos del sábado, presos de la comida, presos del vestido, presos de muchas cosas, de grandes cosas que no nos dejaban ver directamente a nuestro Dios, porque nuestro Dios es el Dios de todos los días. Nuestro Dios es el Dios de gracia y de todo. Entonces nos tenían como si nos tenían asustados, nos tenían acorralados y que no podíamos hacer absolutamente nada. Pero gracias a las prédicas sobre lo que hablaba sobre la justicia de Dios, sobre el verdadero evangelio, nosotros nos hemos mantenido y hemos ido creciendo. Dada esa situación, se abrió nos unimos en el centro comercial Quitus, donde hubo una gran cantidad, crecimos bastante. Ante el crecimiento de esta situación, nos repartimos en 3 partes. La parte del sur que lo manejaba la hermana Merceditas, con su iglesia en San Bartolo, luego la hermana Elvia en el Comité del Pueblo, y nosotros la iglesia central. Entonces, la semana pasada, el sábado pasado, usted ya ha reinaugurado la iglesita del sur, donde la Merceditas. Estamos muy contentos, muy alegres. Bueno, vamos a seguirlo haciendo, estamos muy contentos porque ya no somos pocos, ya no somos el norte, el sur, el centro de Quito, ya no somos pocos, ahora somos grandes porque nuestra iglesia y hasta tenemos hermanos en muchas ciudades de Sudamérica, en Estados Unidos, y tenemos el amor de Dios ha ido creciendo, así que ya tenemos no solamente el amor de los hermanos del norte, del sur, del centro, sino también tenemos de Estados Unidos, tenemos de Buenos Aires, tenemos de Colombia, tenemos de muchas partes, de Chile. Entonces, tenemos, y ya se ha unido, entonces justamente el agradecimiento para nuestro Dios que nos durante este tiempo y más estos 2 años de pandemia, pues han sido muy difíciles. Cierto es que nosotros nos hemos mantenido firmes, hemos estado constantemente sábado a sábado o entre semana hemos estado, pero el agradecimiento es hacia nuestro Dios.
agradecer a las hermanas, no lo conozco, la hermana Rosa Mejía, dice, no sé a dónde sea. ¿De dónde es el pastor? Ella es del comité, Rosa Mejía, es la tía Ah, de la hermana Elvia. Sí. ya. Entonces prácticamente estamos en familia ahorita, porque no hay otros hermanos unidos al sur. Sí. Entonces, nuevamente, un agradecimiento para todos ellos. Esperamos que los hermanos del sur, la hermana Mercedita, siga con su entusiasmo, su alegría, su amor a Dios y siga creciendo la iglesia del sur. También esperamos de que a través de la hermana Elvia, del Comité del Pueblo, pues haga la organización, se haga la cena del Señor. Y nosotros, pastor, está planificado a través de una invitación directa de parte de Eugenia Gándara. El día viernes en la tarde nos vamos a reunir. Y ahí Este viernes. trataremos, este viernes nos vamos a reunir Genial. a las 4 de la tarde para planificar lo nuestro. Entonces vamos a ver cómo nos vamos a reunir. A lo mejor regresemos a la iglesia en Fundé. No sabemos todo. El día viernes vamos a decidir. Entonces esperamos la reunión que Soñita Bustamante, Eugenia, gracias por su invitación. También se refiere a Normita y a Jorgito Sánchez, Marianita. Entonces, la Gavita. Entonces esperamos que tengamos la reunión, vaya toda la gente, para poder tener buenas decisiones con el amor a Dios. Eso es, pastor. Y nuevamente, agradecido a nuestro Dios y a los hermanos que durante 7 años hemos estado unidos y que no sea solamente los 7 años, sino muchos más, para que muchos demás hermanos se vayan uniendo a nuestro grupo, más que todo al amor de nuestro Dios. Eso, mi querido pastor, quisieras agradecer nuevamente y esperamos de que el próximo año estemos todos completos y mucho más para poderlo celebrar. Gracias por poderoso testimonio, hermano Luchito, muy bueno. Y sí, saludos, y creo que la hermana Elvia ya está ahí, ¿no? Y ahí veo a Elvia regalado, ya está con nosotros, es que todos hemos podido escuchar. Lamentablemente no están todos, ¿no? Por ejemplo, no está el doctor Vilova, no está Lupita, no está tampoco, a ver, el hermano Jorge, no está el hermano Jorge tampoco, no la veo a Norma. Entonces han pasado un montón de personas. El sábado tampoco no estaban. El sábado bueno, no estaba tampoco. El sábado, yo los visité en su casa, ¿no? Ellos el sábado iban a ir a un encuentro, ya que el hermano de la hermana Norma había fallecido con el COVID, ¿no? Hace algunos meses. Entonces tuvieron un encuentro entre familiares, por eso me dijeron que el sábado no iban a estar con nosotros. Y así fue, ¿no? Pero hoy no los veo, habrán tenido un Alpur, porque ellos son fieles, ¿no? Siempre están allí. Así Pastor, que no sé. ¿Sabe algo, hermana Sonia? Pastor. Sí. No sé nada, no he conversado, pastor, buenas noches, no he conversado con una ermita. Hermano Lucho. Bueno, sí, pastor, me da una buena noticia de que Normita ha habido una reunión de familia, y eso es bueno porque a lo mejor el día o más tarde ya se une. Yo pensé que había regresado a un de los adventistas. No. Es más, escúcheme, hermano Luchito, en el centro tenemos bautismos, ¿no? Hay que organizarnos. Cuando tenemos bautismo, pues una de las hijas de la hermana Normita quiere bautizarse, ¿no? Silvia. La Silvita. La Silvia. Así que, Silvita, sí, qué bueno. así que hay que gestionarlo, ¿no? Sí. De pronto ya empieza el verano, ¿no? Y entonces hacemos una salida aquí, donde bautizábamos, ¿no? Ese lugar bonito que hay por San Gorquí, no recuerdo esa zona bonita que hay por ahí, ¿no? Nos vamos a ir a una parte calientita, porque cuando nosotros organizamos súper bien. Sí, yo sé. Entonces, hay que hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Yo no sé si en mayo, pero ya tenemos que tener una fecha ahí. Yo creo que en mayo ya hace calor, ¿verdad? Sí. Ya entra este verano. Y como dice, tendríamos una salida fuera de la ciudad, ¿no? En un lugar calientito. Va a ser bonito, porque es una fiesta que una hija de nuestra hermana, ¿no? Normita, haya tomado esa decisión personal, ¿no? De querer bautizarse. Así que... Qué bueno, me alegro mucho, pastor. Sí, vamos a estar pendientes, y a lo mejor el día sábado, pues, hablemos sobre esta situación de una vez para organizarlo. Sí. Otra cosa que les digo, de todas maneras, el corazón de la hermana Mercedes está abierto, ¿no? A que si quieren, por mientras, algunos venir a congregarse al sur, sería interesante para apoyar, ¿no? La obra.
ya que el local lo ha acondicionado muy bonito, está el local, bonito, bonito, ¿no? Ha pintado el piso, ha puesto un techo nuevo, ¿no? Y he visto cómo los hijos que no son de la iglesia todavía, los policías, han estado apoyando, ¿no? A poner las sillas, limpiar, traer el púlpito. O sea, ha sido fenomenal el día sábado. Estuvimos despiertos de las 5 de la mañana, ¿no? Sí, es interesante todo el trabajo que hace la familia de la hermana Mercedes, ¿no? Y el grupo está grande, veo que el grupo está grande. Los hijos se quieren integrar ya, ¿no? Tuvieron 2 hijos ese día con nosotros reuniendo, ¿no? Me dijeron que se quieren integrar, que quieren participar, y eso vale, ¿no? Eso vale. ¿Y la hijita cómo está, pastor? ¿La hijita cómo está? ¿Cómo está? Le comento, Berito, bueno, ha estado mal, por momentos ha estado triste, depresiva, es normal porque no puede andar, ¿no? Pero se está recuperando de a poco, ya el doctor la está sacando a caminar. Y la nieta anda igual que yo, pues patoja, ¿no? Entonces los dos ahí nos vemos las caras. Ella anda así también porque tuvo su accidente, pero no ha sido peligroso, ¿no? Le pusieron yeso, pero parece que con el yeso ha quedado, como es bebé todavía, o sea, tiene 3 años, todavía anda medio patoja, ¿no? Pero se va a recuperar. Lo más preocupante era Berito, pero creo que está fuera de peligro, ¿no? Y algún momento la hermana Mercedes nos va a contar el testimonio de su hija, cómo han sido las cosas, ¿no? Porque sí tiene un testimonio poderoso que contar allí, ¿ya? Entonces, gracias a Dios, veo que Dios nos está conduciendo. Hermana Sonita, dígame. Pastorcita, buenas noches. Me agradó muchísimo, pastor, escucharle de la Santa Cena. También nos interesa muchísimo y eso de arreglarlo, y la invitación tiene que ser general para que todos estemos ahí, poder participar de la cena. Sí. Eso es bien importante, sí. Sí. Bueno, yo tengo la invitación muy cordial, gentil de la hermana Elvia, que es de buen corazón siempre, ¿no? De poder hacer la cena allá, ¿no? Guardando siempre las distancias, ¿no? Como el lugar es amplio, ahí nos coordinamos cómo apoyamos con la comida. Usted sabe que nosotros nos manejamos muy bien en eso, ¿no? Entonces, gracias a ustedes, esto, para no hacer carga a nadie, más bien todos en conjunto podamos hacer algo bonito. ¿Está bien? Bueno, eso los dejo en manos de ustedes, ¿no? Y de hecho que lo queremos hacer. ¿Qué fecha estamos ahorita? Estamos 21. ¿Cuándo cae el sábado de Semana Santa? ¿Cuándo es? No. ¿Alguien tiene un calendario? No tengo. Semana Santa es en abril, ¿verdad? Sí. Sí. Lo queremos hacer el sábado de abril, porque coincide con la muerte de Jesús, ¿no? Un sábado que podamos... El segundo sábado del mes. Sí. Está averiguarlo bien, y está de concretar bien, pastor, para todos estar reunidos y participar de la Santa Cena. Sí, bueno, es lo que más queremos. Será un honor, un placer participar de esto, ¿no? Así que ya por lo menos tenemos una fecha tentativa que sería el segundo sábado de abril, ¿ya? Sí, y eso. Muy bien, hermanos. Ahí está Mercedita, bendiciones, recién está entrando. Bien, hermanos, vamos a hacer el tema de Efesios, un corto tema que tenemos ahí, ¿no? Estudiando. Vamos en nuestras Biblias, usted tiene su Biblia, ¿no? Efesios. Hay muchos motivos de agradecer a Dios, de verdad. Dios es grande, es misericordioso, ¿no? Y siento que está con nosotros, ¿no? Y que cada día, pues, nos bendice, ¿no? Y estamos más cerca de reunirnos. Eso es bueno. Bien, aquí tengo la palabra de Dios digital, ¿no? Este es el libro de Efesios, ahí está. Hoy nos toca el verso 8. Ya lo habíamos leído, pero vamos a dar una repasada, ¿ya? Miren lo que dice el verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El apóstol Pablo está mencionando, ¿no? Y dice que es el más pequeño de todos, ¿no? Así lo menciona, ¿no? Él dice ser el más pequeño de todos los santos. Cuando él dice que es el más pequeño de todos los santos, ¿no? Él está diciendo soy insignificante, ¿no? Soy insignificante. Y uno dice, bueno, muy humilde, ¿no?
para lo que escribió Pablo. Escribió, pues, 14 cartas. Fue un gigante intelectual, un gran misionero, ¿no? Iba a alta mar. Se le ve siempre, cuando uno lee el libro de Hechos, ¿no? Viajando, ¿no? De lugar en lugar, de pueblo en pueblo, llevando las buenas nuevas, organizando iglesias también. Ahora en Efesios vemos que Pablo dice que él es el más pequeño de todos, ¿no? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí tenemos que anotar esta parte de acá, ¿no? Que Pablo dice ser pequeño porque él considera que no es merecedor de predicar el evangelio, ¿no? Pablo reconoce que él es un pecador, no hay virtud en él, ¿no? Sin embargo, Dios, por su inmensa gracia, como dice allí, Dios le dio a Pablo para que predique el evangelio entre los gentiles. Ahora, yo quiero pensar un poco y meterme, ¿no?, en lo que Pablo dice. Es que cuando Pablo dice que es el más pequeño de todos los santos, Pablo no tuvo comunicación entre los 12. Pablo no estuvo en la última cena. Pablo no vio la crucifixión de Cristo. Pablo no vio a Juan diciendo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo no vio los milagros de Jesús. Pablo no vio o no escuchó las enseñanzas de Jesús, no estuvo con los 12. Él fue llamado después, mucho después. Miren qué privilegio. Y era un perseguidor de cristianos, y ahora Dios le da el privilegio, el honor de que él sea el apóstol de los gentiles. ¿Entiendes? Pablo tuvo un cargo, un ministerio grande, inmenso, de llegar a ser apóstol de los gentiles, es decir, de las personas que no eran judías. Y entonces él dice: yo soy el más pequeño de todos. Como un abortivo, dice en otro pasaje, me llamó Dios. Yo no debía estar predicando el evangelio, porque yo perseguía a cristianos, era enemigo del evangelio, pero ahora Dios me ha llamado. Dios me ha llamado, y Pablo aquí está defendiendo su ministerio, de que Dios lo ha llamado para que predique el evangelio. Pero él te pone algo más al evangelio, ¿no? Hay otra palabra que Pablo, cuando habla del evangelio, lo dice en forma bonita. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice inescrutables riquezas? Pregunto, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice inescrutables riqueza? ¿Qué piensa cuando dice inescrutable? ¿Qué piensa cuando Pablo usa esa expresión, la palabra inescrutable? Pastor, que no se pueden, que es algo que no se pone a discusión, como en duda. Ya. Ok. ¿Alguien más tendría otra opinión? ¿Qué significa inescrutable? ¿Sabes a qué se refiere? A que el evangelio es algo profundo. No es algo que está allí en la orilla. Cuando hablamos del evangelio, no estamos hablando de algo que es superficial. No estamos hablando de algo superficial. Estamos hablando de algo que es profundo. Eso es la palabra inescrutables, riquezas de Cristo. Es decir, es profundo que no lo podemos entender a cabalidad. Es tan profundo que el estudio continúa, que no hay un momento que se deje de estudiar. Interesante, ¿no? Hay personas que se aburren del evangelio y no, ya me cansé de tanta cantaleta, dicen así, ¿no? Aquí Pablo, como que sabiendo que el ser humano es curioso y les gusta pues al ser humano inmiscuirse en otros temas y apartarse del evangelio de Cristo, Pablo le pone al evangelio de Cristo que son inescrutables riquezas del evangelio de Cristo. Es decir, es profundo, hermano.
es vasto, es amplio, es alto, es ancho, que no se puede comprender, que no se puede entender. Ninguno de nosotros puede decir que conoce completamente el Evangelio. El Evangelio es profundo y es inescrutable, sus riquezas, es bello, es precioso, son inescrutables. Hablando de su contenido, ¿no? Tan grande, tan vasto, tan amplio y tan hermoso. Nunca se va a acabar. Con razón, el hijo perdido, el hijo menor, cuando dijo, me volveré a la casa de mi padre, él dijo algo que se asemeja al Evangelio. Yo vuelvo a la casa de mi padre porque en la casa de mi padre hay pan en abundancia. No se acaba, no se agota. Hay pan en abundancia que hasta los jornaleros, los sirvientes, las personas, todos pueden comer del pan porque hay pan en abundancia. Y ese es el Evangelio, es un pan en abundancia que no se acaba. Es vasto, es profundo, es hermoso, es bello, es etéreo. Es grande hablar de Cristo. Es hermoso, de verdad. Yo cuando veo a alguien hablar del Evangelio, lo escucho, ya sea en la radio, aunque no se congregue con nosotros, me gozo escuchando que esa persona está hablando de la gracia de Cristo, está hablando del perdón de los pecados, de que es de forma gratuita, que es por imputación, que es por el sacrificio de Cristo, que es por la justicia de Cristo. Entonces me deleito y me gozo porque ese es el Evangelio en profundo. Nunca diré, hermanos, ya comprendí el Evangelio totalmente. Cada vez lo aprendo. Cada vez me enamoro. Cada vez más confío del Evangelio de Cristo. Cada vez veo cuán bello es Cristo, cuán hermoso es Cristo. Y sin duda alguna es incomprensible, ¿no? Su amor por nosotros y su muerte en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces Pablo le da al Evangelio, no es que le añade algo al Evangelio, simplemente está dando detalles desde otra óptica, ¿no? Está diciendo que el Evangelio es inescrutable, es inacabable. Nunca se cansa uno de escucharlo. Cada vez cuando uno escucha, produce más amor. Cada vez cuando uno escucha, uno se siente tocado por el Evangelio, porque el Evangelio toca nuestros corazones, porque el Evangelio toca nuestra mente, ¿no? Entonces es cosa bella. Y Pablo está diciendo, Dios me llamó para predicar las inescrutables riquezas de Cristo. No le llamó para predicar otro mensaje, no le dijo, Pablo, anda, predica sobre el juicio investigador, anda, habla sobre el don de profecía, anda, predica sobre el fin del mundo. No, aquí Pablo está diciendo que su trabajo pastoral o ministerial es la de predicar las inescrutables riquezas de Cristo. Jesús es la perla de gran precio. Él es el tesoro escondido en un campo. Dicho esto, vamos a avanzar, ¿no? En la lectura del siguiente pasaje bíblico, ¿no? Que nosotros avancemos, hermanos. ¿Ya? Vamos al siguiente pasaje bíblico, por favor. Dice así, una vez que dijo el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Otra cosa que dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. Es decir, ¿por qué aclarar? Porque la gente no lo conoce. ¿Por qué aclarar? Porque se le hace difícil a las personas conocer el Evangelio. Entonces Pablo dice, Dios me llamó para predicar y para explicar el Evangelio, ¿sí? A todos. ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde tiempos eternos? Y este Evangelio que estuvo escondido en el corazón de Dios, justamente que Cristo iba a venir a la tierra a ser nuestro Salvador, ¿no? Entonces aquí Pablo dice que él ha sido llamado a aclarar a los gentiles, a las personas extranjeras, acerca de este Evangelio, ¿no? Y dice, escondido desde los siglos en Dios, dice así, es cierto. O sea, el Evangelio ha sido escondido en Dios. ¿En qué sentido? Que ningún ser creado conoció el Evangelio. Ningún ser creado conocía el Evangelio. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, los seres creados no conocían el Evangelio, estaba en Dios. No es que Dios dijo, oh, pecó Adán, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo salvo? No es que el pecado de Adán le puso en apuros a Dios.
Y entonces inmediatamente una reunión entre el Padre, Jesús y el Espíritu Santo para decir, ahora, ¿cómo hacemos? Nos falló, creamos al hombre, pero nos falló, ha venido el tema del pecado. Y a último momento, entonces, la Trinidad buscó un plan, vio a la carrera, ¿no? Para solucionar el problema del pecado. No. Este evangelio, hermanos, estaba en Dios. Antes que hubiese el pecado, antes que Dios creara una criatura, este evangelio ya estaba en los planes eternos. En el plan perfecto de Dios estaba este evangelio. Cuando hubo el pecado, dice Pablo, sobreabundó la gracia. Dios dio a conocer su evangelio. Y como la gente por su pecado y legalismo no conoce, Pablo dice que Dios lo ha llamado para que él explique el evangelio de Cristo a los gentiles. ¿Qué más? Desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Otra cosa interesante es para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Es decir, Pablo está escribiendo en la cárcel, ¿no? Ahora, vamos al 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué sería en este sentido la palabra multiforme? Pregunto, ¿qué sería la palabra multiforme? ¿Ah? ¿Qué sería la palabra multiforme? De muchas maneras, de manera muy diversa. Exacto. Multiforme, es decir que por eso no nos cansa el Evangelio. El Evangelio tiene muchas maneras de explicar. El Evangelio es la sabiduría de Dios. Entonces no solo parte de un solo. Hay parábolas que nos hablan del Evangelio. Hay profecías que nos hablan del Evangelio. El sistema sacrificial judío nos habla del Evangelio. Las fiestas judías nos hablan del Evangelio. ¿Me comprende? Las historias bíblicas nos hablan del Evangelio. La creación nos habla del Evangelio. Es decir, hay muchas maneras de que Dios nos va revelando el Evangelio. Y Pablo ha sido llamado para explicar el Evangelio de esa forma. Y él explica el Evangelio, ¿no? Y tiene diferentes maneras. No es solamente una manera, hay muchas maneras de que este Evangelio sea predicado entre los gentiles, ¿no? Entonces, esto sería la palabra multiforme, ¿no? Que tiene muchas o varias formas, ¿no?, de presentar el mensaje. No cambia. Al hablar de multiforme no es que cambie el Evangelio. El Evangelio sigue siendo el mismo, solo que hay distintas maneras de explicar, ¿no? A través de la parábola hijo pródigo se puede hablar del Evangelio. A través del Padre Nuestro se puede hablar del Evangelio. A través de la Cena del Señor se puede hablar del Evangelio. A través de la historia de David y Goliat se puede hablar del Evangelio. A través del sacrificio que hizo Isaac o Abraham con Isaac, ¿no? Se puede hablar del Evangelio. Es decir, Dios tiene una multiforma de presentar el Evangelio y no cansa, ¿no? Al punto que cada persona puede entender, no de una sola manera, sino Dios tiene muchos métodos de presentar este bendito Evangelio. Algo más, y vamos concluyendo, ¿no?, con este tema del Evangelio, ¿no? Algo más en el texto, lo voy a proyectar otra vez, algo más hay que considerar. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Interesante, ¿no? Es decir, aquí vemos que la iglesia es la iglesia la que ha sido llamada por Dios, y acá voy a marcar, para que dé a conocer esto de acá, ¿no? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, a nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, el Evangelio es presentado por la iglesia y de diferentes maneras, porque es multiforme, ¿no? Es decir, hay distintas maneras de ofrecer el Evangelio, y entonces quienes escuchan esta predicación, ¿sabes quiénes son?
los principados y potestades. Ellos escuchan lo que la iglesia está haciendo, predicando el evangelio. Ellos desearían predicar el evangelio. O también principados y potestades tiene que ver también con las principales principados y potestades de las tinieblas, que también escuchan que nosotros estamos predicando el evangelio. Y tiemblan, ¿no? Cuando Satanás, sus ángeles, que son también llamados potestades y principados de las tinieblas, escuchan que una iglesia predica el evangelio y ellos tiemblan, porque su reino de ellos cae. Así que interesante, ¿no? O sea, la iglesia ha sido llamada a hacer una guerra espiritual, no como hoy día el mundo emocional o pentecostal dice que va a ser guerra espiritual y gritar. No, la guerra espiritual se hace cuando predicamos el evangelio, ¿no? Ahí estamos haciendo una guerra espiritual porque estamos predicando el evangelio. Cuando hablamos de Cristo, el diablo cae. Cuando no hablamos de Cristo, el diablo triunfa. Cuando hablamos de Cristo, Cristo triunfa. Así que piénsalo, ¿no? ¿De qué tenemos que hablar? De Cristo. Cuando se habla de Cristo, caen los principados y las potestades. Y también los ángeles ven, ¿no?, nuestra predicación. Estamos hablando del mundo espiritual, ¿no? Ellos también escuchan el mensaje de pecadores hablando del amor y la misericordia de Dios. Que el Señor, hermanos, nos bendiga y que podamos cada día entender el libro de Dios. Amén.